Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile, 10 de mayo. Se supone que hoy es el Día de la Madre, ¿no? O ayer, una cosa así, ¿no? Estas fechas que son básicamente las más utilizadas por el mercado, digamos, hoy en día en tiempos de pandemia cambia un poco el tono, se vuelve a la intimidad, se le rescata algo a la fecha, ¿no? Así es que me imagino que todos deben haber pasado por el asunto en estas últimas horas, y si no hoy. Y en esa trayectoria nosotros no nos cabe más que asumir también y participar. Nuestra tarea también aquí es actualizar un poco la conversación que venimos llevando ya hace algunas semanas, en especial respecto al caso de la Universidad Austral de Chile como una institución que está en una etapa de decisiones relevantes. A propósito del titular del diario Austral de hoy, vamos a anticipar que efectivamente se van a desarrollar, está en el texto del artículo, quienes puedan acceder a él, quienes quieran leerlo en detalle. Ahí hay varias cosas importantes, pero sí que en esa línea destacar que la oficialización de 4 candidaturas a la rectoría de la Universidad Austral de Chile es parte precisamente de este periodo de transición y de cambio que está viviendo la universidad. Y eso no es gratuito decirlo, se ha graficado así en términos gruesos, ¿no? Es una etapa de cambio, no es que la rectoría sea el único escenario de una modificación que puede ser un poco más amplia que eso y que tienen incluso ribetes que probablemente estén todavía sin explicitarse desde el punto de vista del sistema nacional de educación superior, si es que lo hubiera por allí, en algún lado. Eso está en discusión a nivel nacional. En estas semanas ha habido un fuerte debate que evidentemente no es el titular de la prensa, ¿no? de la prensa nacional, ¿no? Uno mira y a nivel nacional no aparece mucho el tema, pero el Consejo de Rectores a nivel nacional tiene una fuerte disputa y discusión con el propio ministerio a propósito de la aplicación legal de los cupos, de las vacantes y de los aranceles a las instituciones de educación superior, afectando directamente algunas facultades, algunas carreras en el país. No está exento de ello la propia Universidad Austral de Chile, ha sido materia de discusión tanto en los cuerpos colegiados, en las propias facultades, y probablemente ese sea uno de los temas pendientes de este momento en que efectivamente nos volcamos un poco más hacia el debate público sobre las candidaturas a la rectoría. Es un tema que, independiente de quién asuma la rectoría en el próximo periodo, va a ser un tema que tiene que resolverse, que no va a poder quedar ahí nomás. Y hay una solicitud del Consejo de Rectores de suspender la aplicación de estas medidas legales por ahora, que están oficializadas además en el diario oficial, pero que podrían afectar directamente a algunas carreras, como decíamos. Así es que ese es un tema que no vamos a dejar de mencionar, porque tiene a veces mucho más que ver con la vida precisamente de la comunidad universitaria que lo que uno puede explicar aquí en pocas palabras. Pero de ello depende mucho de lo que se hace en las carreras. Y la elección de rectoría va a ser un periodo que, de todos modos, intenso, de pocas semanas. Estamos hablando de prácticamente un mes que queda calendario para la elección, el día 9 de junio. Y si hubiese segunda vuelta, esa segunda vuelta se realiza el 16 de junio y el 18 de junio ya estarían asumiendo, siendo proclamadas en el Consejo Superior Universitario,
las nuevas autoridades, que es la figura de la rectoría, pero que además implica no solamente un programa declarativo, ¿no? Enunciativo, sino que amerita una explicación, no de las ideas solamente, sino del cómo y de quiénes. Y eso es algo que está en juego en este minuto. Es la pregunta inevitable para los candidatos y candidatas que se van a ver en sucesivos debates, además, que están programados. Eso se está coordinando a través de la coordinación de la estrategia de comunicación, de transparencia y probidad, y se está coordinando directamente con la Comisión Calificadora de Elecciones y con las listas o candidaturas. No tiene la idea de que son listas porque afuera se hace así las elecciones, pero aquí son por ahora candidaturas individuales que evidentemente ya están mostrando algunas cartas también, digamos. Así es que en las próximas horas seguramente vamos a oficializar algunas de las fechas ya disponibles para la realización de los debates, para los formatos, etcétera, para comunicarlos y tenerlos disponibles. Ese es el escenario en el que estamos, en una semana que por lo demás hay unas elecciones el fin de semana, ¿no? ¿Han sabido algo ustedes? Está con nosotros Bárbara Clet, Roberto Morales. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Qué gusto estar de nuevo acá. Tuve unas ausencias ahí, haciendo unos trámites. Pero todo bien, ¿no? Sí, pues bueno. ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. O sea, todo en trámite. Bueno, yo quiero tomarme de lo que tú estabas diciendo de las candidaturas, porque conversábamos backstage, como se dice, ¿no? Estas 4 candidaturas que hoy día existen en la universidad, me parecen tremendamente atractivo el hecho de que se estén colocando a la mesa diferentes temas que son propios de cada una de ellas. Ha pasado y de repente he tenido algunas conversaciones, no solo desde la universidad, o sea, me refiero desde lo que está pasando en la universidad, sino que desde las candidaturas en general que estamos viviendo en nuestros procesos como ciudadanos y ciudadanas, que tenemos una tendencia a pensar como en los acuerdos preelecciones con respecto a las candidaturas, y como que se nos olvida la riqueza de la variedad de posiciones y de propuestas que pueden tener cada una de las diferentes candidaturas que se pongan a la mesa. ¿Qué me refiero con esto? Que a veces uno dice, pero ¿para qué tantos? Que este le va a quitar punto o el voto a esta otra persona, que aquí se van a pelear los votos. Sí, eso es estrategia política, y esa estrategia hay que dejárselo a los que juegan a la estrategia, ¿no? Pero yo siento que la riqueza de las conversaciones y de lo que se aporta en estas candidaturas, en estos procesos de elección, son tremendamente ricos. Y quiero conectarlo con lo que pasa con la candidatura, por ejemplo, de Boric, que ha sido tan denostada, ¿no? Y para mí, por ejemplo, representa un tremendo atractivo de que aparezca Boric en este panorama, independiente si va a ganar o no, porque eso es un resultado, ¿no? Pero creo que estos procesos electivos tienen que ver con procesos, tienen que ver con las conversaciones que se instalan durante el proceso, ¿no? Con las propuestas, con la riqueza de las diferentes miradas que puede tener no solamente un partido político, sino que personas que se disponen, ¿no es cierto?, a las candidaturas y ofertan y proponen, ¿no es cierto?, una mirada de lo que ellos sienten que podría hacerse, en este caso, en una elección país. Entonces yo tengo la percepción, a lo mejor estratégicamente puede ser que no sea atractivo que esté en la derecha la Matei con Lavín, por ejemplo, que en la UDI está diciendo que se van a disputar los votos, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando también en la centroizquierda con la emergencia de Jasna Proboste, por ejemplo, donde todos se preguntan qué pasa con Narváez, qué pasa con Rincón, ¿no? Yo siento que es tremendamente atractivo eso. Un tiempo que carecíamos de candidatos y candidatas. Hace un tiempo atrás decíamos ¿quién? No tenemos a nadie. Ahora tenemos a hartas personas en todo el espectro, ¿no?, político. Sí. Y yo siento que eso es tremendamente atractivo. Vuelvo a lo mismo, puede ser que no sea estratégico, ¿no?, que a la hora de resultados nos llevemos tremendas sorpresas, pero yo siento, y siempre he tenido esa percepción,
de que hay que recuperar la riqueza de la discusión política, la riqueza de la conversación política, ¿no? Porque eso permite tener una posibilidad de miradas con respecto, en este caso, al país que nosotros queremos y las rutas, cómo transitar hacia ese país diferentes, ¿no? Y que se enriquecen con estas propuestas nuevas. Siento que eso es lo que hay, eso es lo que estamos viviendo, no solo en la universidad, sino que también en el país, de aquí a las elecciones de, si no me equivoco, octubre, noviembre. Y bueno, esta semana, como dices tú, Víctor, efectivamente tenemos elecciones. Yo quiero hacer un llamado a la participación, quiero hacer un llamado a no equivocarse en los votos, quiero hacer un llamado a quienes estuvieron en la calle, a quienes llenamos la avenida Picarte, ¿no es cierto?, protestando por el modelo, ¿no?, en el cual estamos insertos, que no se olviden que eso no fue solo un acto simbólico, fue una oportunidad en que se abrieron nuevas posibilidades y que esas nuevas posibilidades tienen que vencer los votos. Necesitamos que esa gente vaya a votar y que no se equivoque en el voto, porque el cambio de modelo no está en la derecha. La derecha solo está seguir haciendo lo que se está haciendo, no porque sean malos, no porque sean los malos de la película, es porque esa es su mirada, ¿no es cierto?, política de la economía, ¿no? La privatización, ¿no es cierto?, el tema del individualismo económico, ¿no es cierto?, del garantismo, tienen otra mirada, ¿no? Yo solo lo recuerdo para quienes fueron con tanta pasión a las protestas y a toda la expresión que hicimos en octubre 2019, que no se equivoquen, porque ahora, en la elección de la alcaldía, en la elección del gobernador o gobernadora y de los constituyentes, donde vamos a ver, ¿no es cierto?, reflejado esa posibilidad de un Chile distinto. ¿Ah? Este es el momento. ¿Ah? Y bien potente desde ahí. También quería contar de lo que ha pasado. No me puedo restar de lo que está pasando en Colombia. Ustedes saben, lo hemos conversado, yo tengo Colombia en mi corazón. Tengo muchos amigos y amigas allá. Me formé en un área de mi profesión en Colombia. Estoy en contacto con mis cercanos allá y solo mandar un abrazo a los y las colombianas de acá, de nuestra ciudad. Espero que me ha emocionado mucho como lo que nosotros vivimos en noviembre para ellos ha sido un ejemplo en términos de evidenciar, ¿no es cierto?, no solamente nuestra música como himno, sino que también nuestra primera línea y todo lo que se construyó en ese momento hoy día está siendo una inspiración. Así que mucha fuerza, esa lucha por cambiar y generar transformaciones no es fácil. Colombia ha tenido muchas luchas que hacer como país, ¿no? Y creo que esta es una de ellas bastante dura. Y solo contar lo último que me apasiona de la semana que recién pasó y que tiene que ver con la carta de Lula, donde siento que hay un guiño a un meo súper potente, ¿no? Que me llama la atención. Solo quiero decir eso, me llama la atención en esta época una carta como la de Lula, que está siendo un símbolo, ¿no es cierto?, de lo que es la injusticia desde la derecha, de esta derecha económica que puede llegar a, ¿no es cierto?, y el guiño que hizo Meo. Eso quería contar de lo que pasó y de lo que viene. Gracias, Bárbara Clet. Bienvenida aquí a esta jornada. Y Roberto Morales, que está con nosotros. Debo decir que Matías Fernández está en viaje, no ha podido conectarse con nosotros, pero bueno, ya estará nuevamente. Cristian Cancino, a ver si alcanza a reunirse con nosotros, a pesar de que esta es la última semana de campaña. Cristian Cancino es candidato a la constituyente, a la constitucional, entonces me imagino en qué debe estar. Así que, Roberto. Sí, quería saludar a Bárbara y a ti, por supuesto, y a Miguel, que siempre está... Miguel Ángel, que está ahí creando las condiciones para que esta radio pueda salir. Yo voy a partir por preguntarle, digamos, a Bárbara que nos cuente más en detalle lo de la carta Lula, que no sé en qué consiste, pero ella nos irá a contar después. No la he leído, no la he visto, y el guiño que le hace Meo. Interesante eso, pero habría que verlo. Quería señalar algo que seguramente Bárbara y también Víctor y todos habrán referido con respecto de Maturana, ¿no? Y
y que recibió todo tipo de homenajes, no hubo ningún planteamiento que más cerca o más lejos de Maturana. Y también lo interesante es que Maturana no se entiende sin Varela, digamos, y Varela sin Maturana, desde mi punto de vista. Entonces, claro, Varela nos dejó hace mucho tiempo atrás, digamos, por un cáncer que lo afectó. Y digamos que más allá de las personas, siendo fundamental las personas, ¿no? Que es el gran planteamiento que hacen ambos respecto de la vida, ¿no? La consideración del ser humano y de su entorno, y tener en cuenta una dimensión que habitualmente desde las ciencias biológicas no se consideraba con la fuerza que ellos lo plantean. Más allá de los conceptos y de las categorías que pueden haber contribuido y que han contribuido a ampliar la perspectiva desde la ciencia, es un gran mensaje humanista, ¿no? Yo creo que eso es desde mi punto de vista, lo más relevante, y no podía dejar de señalarlo en esta oportunidad. Ahora, quería referirme al hecho de que aquí se dan esos que algunos hablan la estructura de la coyuntura, o cuando en algún momento confluyen una serie de procesos que aparentemente van por caminos paralelos, ¿no? Y esto nos muestra que la realidad está permanentemente interconectada, pero no siempre se manifiesta de manera tan clara. Me refiero a las elecciones. Porque si lo pensamos, las elecciones de la Universidad Austral, donde hay 4 postulantes, uno se puede preguntar, ¿son 4 programas distintos? Habría que verlo, ¿no? Revisar. Puede ser que sean 4 visiones de universidad, de proyectos de universidad distintos. Puede ser en algunos aspectos. O estarían respondiendo al mismo modelo de universidad, pero con algunos énfasis nada más. Eso es lo que habría que ver si estamos enfrentados a 4 programas distintos, a 4 ideas o propuestas de universidad distintas, o no. Ahora, es interesante señalar, y yo creo que a eso apuntaba Víctor cuando decía, por ahora se vota por una persona, ¿no? Y yo creo que hemos, en ese sentido, optado o se ha transformado las elecciones en las universidades en elegir una persona, cuando en otras épocas hemos retrocedido un poco. El candidato, en general eran candidatos a rector, se presentaban con un equipo, ¿no? Había que elegir, ¿cierto?, al rector, al vicerrector o prorector, a las principales autoridades en un equipo. Ahora se vota por una persona, y esa persona, al menos en esta universidad, designa después a 4 vicerrectorías, a la prorectoría y a la Secretaría General, y a su vez en cada una de esas vicerrectorías, incluyendo la sede de Puerto Montt, ¿cierto?, se tiene que ratificar la designación de 4, 5, 6 cargos que son relevantes, ¿no?, que tienen que ver con todo. Entonces, en realidad, uno vota por una persona y le está dando, así como sucede con la presidencia en Chile, y le está dando, ¿cierto?, la posibilidad de designar en base a criterios que no pasan por las personas, ¿no? Entonces ahí es tan evidente el hecho de que uno delega, ¿no?, que uno transfiere la pequeña cuota de poder que tiene a través de un voto a una persona que termina decidiendo por el conjunto. Entonces por eso es tan importante, ¿no?, que debiese avanzarse en una futura oportunidad a la elección, o que quede manifiesto cuál es el equipo, al menos de trabajo, con el cual se comprometen los candidatos. Y esto está conectado con las elecciones país, porque si se trata de una idea de universidad, uno en estas elecciones país, probablemente en el nivel de gobernador, de alcalde y de concejal, no quede tan de manifiesto que son ideas de país distintas, pero sí en la constituyente, ¿no? Cuando uno elige a las y los constituyentes, está claro que ahí se están manifestando concepciones de país y de sociedad distintas. Entonces, dentro de eso, ¿cuál es el lugar que ocupa la educación, ¿no?, el sistema educacional, la formación, ¿no?, todos los procesos formativos en la sociedad? Entonces ahí se va conectando, ¿no? Es muy importante, ¿cierto?, cuál es la idea de educación y educación superior que se manifieste, porque eso va a estar planteado como un eje transversal en la Constitución. Y a su vez, el proceso constituyente
es muy importante decidir acerca de las presidenciales, porque no es lo mismo que el periodo en el cual se va a redactar la Constitución, ¿cierto? Por estos 155, con mucha gente, me imagino yo y espero, organizada, manifestando los contenidos de la Constitución, ¿no? Además de los 155 constituyentes, no va a dar lo mismo la orientación que tenga el próximo gobierno, es fundamental, ¿no? Y el Congreso, por supuesto. Entonces yo diría que está todo muy interconectado y es un momento muy importante en el cual todos, digamos, quisiéramos participar, ¿no? Y creo que entonces es el momento de participar, es el momento de poner sobre la mesa y que después no nos pille y digamos, no tuvimos la oportunidad. Aquí tenemos muchas oportunidades. Podemos votar, ¿cierto? O podemos influir o votar o participar en distintos tipos de elecciones y por lo tanto creo que el momento nos exige una ciudadanía, un sujeto, una persona, grupos organizados con la mayor, digamos, conciencia y perspectiva posible, ¿no? Estamos llamados a eso y entonces es el momento. Vamos adelante, eso es. Roberto Morales, que está con nosotros, Bárbara Clet, en este día lunes, claro, el día lunes siguiente, cuando estemos aquí, 17 de mayo, vamos a tener resultados que no van a ser muy fáciles de explicar, probablemente. O sea, yo creo que la complejidad del momento de Chile también implica estas elecciones. O sea, estas elecciones no son muy simples. Me da la impresión de que va a haber mucho voto perdido en el sentido de que no va a llegar a la urna por distintas razones, incluida la pandemia, o la propia confusión que genera la dispersión de listas, en el caso de la constitucional, y la extensión consecuente del voto. Eso que ya hemos visto en otras elecciones, en esta es particularmente llamativo. Las listas de concejales que también se votan son otro factor precisamente de desorden de la decisión, digamos, ¿no? O sea, uno puede terminar votando mal o puede terminar votando no en todas las cédulas. Eso se ha discutido poco, no mucho. Tiene que ver también con esto de cómo se decide en su momento la elección, de juntar las elecciones, ¿no? Y de por qué no hacerlas separadas. O sea, eso ya es un tema relevante en términos políticos. Y ahí no hay consenso. O sea, ahí hay una dura discusión porque se plantea también de que esto podría ser un escenario en que a la derecha le vaya especialmente mal, un poco en la línea de lo que decía Bárbara, que ese argumento pudiese, en definitiva, traducirse en que a la derecha le cueste mucho llegar al tercio, o llega al tercio, pero con mucha dificultad en términos de cantidad de votos y todo ello. La verdad es que todo eso, ya entrar en la discusión de qué puede ser, qué no puede ser, todo puede ser, pero sí es cierto que el cambio constitucional es una cuestión que no se decide mucho el día domingo, a pesar de que uno debiera decir lo contrario, ¿no? Porque si uno quiere que la gente vote, que además vote por las opciones que uno tiene, digamos, lo lógico es decir, vayan a votar. Sí, pero la verdad, y dado que nuestra audiencia es especialmente clara y tiene argumentaciones propias, podemos aquí conversar un poco más descarnadamente de esto. En la elección del domingo solamente hay un inicio de un proceso, y ese proceso va a ser muy difícil de desarrollarse. Y eso no tiene que ver con si la derecha está o no está, o si la izquierda está, porque fíjense cómo nadie habla de la izquierda. ¿Será porque ahí es más difícil todavía visualizar lo que está pasando? No solamente es más difícil verlo, sino que explicarlo. ¿Para qué les cuento? Por último, la derecha tiene opciones. Uno decide, digamos, en la derecha, ¿no? Uno puede decidir por Lavín, uno puede decidir por Evelyn Matei. Ahí el problema siempre es el mecanismo.
Evelyn Matei lo dijo claramente, dijo, no puede ser que si podemos decidirlo entre miles de personas, lo esté decidiendo el Consejo de la UDI, que se reúne el otro lunes. Y Lavín dice, bueno, pero lo importante aquí es ampliar el espectro. Y ahí te queda chica la derecha, de hecho. Porque efectivamente Lavín se ha declarado socialdemócrata. O sea, lo que dicen es que en realidad la candidatura de Evelyn Matei surge porque Lavín sostiene posiciones que no son exclusivamente de derecha. Y por eso aparece la candidatura de Evelyn Matei. Es interesante lo que le pasa a la derecha en este periodo a propósito de la situación del gobierno, además. Entonces, muchas de estas cuestiones van a influir en el proceso constitucional, evidentemente, con un Lavín probablemente corriendo hacia la presidencial y buscando acuerdos con sectores que formalmente uno podría decir que no son de derecha, pero cuando han gobernado con las mismas políticas. Entonces, la diferencia entre derecha e izquierda acá está más condicionada también por eventos históricos en los cuales la izquierda ha sufrido la dispersión que es evidente. Es cosa de mirar los votos del domingo. Entonces ahí es donde está. Incluso, un dato más es que candidaturas que aparentemente podrían ser de la oposición o de la izquierda, igual van a buscar votos a la derecha. Porque en definitiva, hoy en día uno no puede decir que en Chile estén los electorados relativamente ordenados, digamos. Y ese es otro dato fruto de la situación del estallido social y todo eso que ya se transparentó. O sea, se terminó de transparentar de que aquí la gente no es de derecha o de izquierda, digamos. Estoy hablando no de probablemente de los que estamos aquí, pero en general el electorado no se adhiere exclusivamente con posturas ideológicas, sino que además evalúa otras cosas. Y yo diría que no evalúa necesariamente lo que tradicionalmente se dice en las campañas. No, es que son las personas lo que importan, ¿no? Sino que en realidad la gente vota también por su propia biografía. Y su biografía en esta etapa no ha sido especialmente cuidada. O sea, hemos pasado por momentos especialmente críticos y por lo tanto el efecto electoral de eso es algo que yo diría que va a ser muy interesante de mirar el domingo. Ver hasta dónde hay un efecto electoral de lo que decía Roberto, digamos, que es el otro elemento, ¿no? Si hay un tremendo acuerdo respecto de ciertas cosas que hay que cambiar en la Constitución y que aparentemente estaban expresados ya incluso hasta en un plebiscito, o sea, se hizo hasta un plebiscito para darse cuenta de ello, vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Dónde está el 80%? O sea, y si ese 80% no se diluye entre un montón de opciones que en realidad lo que quieren es simplemente marcar un hito histórico casi personal, ¿no? Casi curricular. Y no tiene mucho que ver con el proceso político que vive Chile, digamos. O sea, que es el proceso político que vive la gente cuando tiene que resolver cuestiones todos los días. Y desde la zona de confort de la sociedad chilena que se dedica a la política, probablemente la política no esté ahí, no esté en las demandas que no están respondidas, digamos, en el día a día. Por eso la presencia de candidaturas como la de Pamela Giles aparece tan fuerte en el escenario político, a pesar de que no tiene la fortaleza de la política detrás. Lo que tiene es la fortaleza de las biografías, digamos, de la adscripción. Entonces yo veía, por ejemplo, en Twitter una encuesta que hizo Baradit. Entonces la encuesta era, ¿tú eres nietecito de Pamela Giles, sí o no? Entonces, bueno, hay que votar para ver el resultado. Entonces uno vota cualquier cosa y ve el resultado. El resultado era abrumadoramente decir que no. Bueno, lo mismo le pasa un poco a la política. O sea, los amigos de Baradit en Twitter, los que lo siguen, la mayoría, el 90%, una cosa así, no son nietecitos de Pamela Giles. Pero eso no representa en nada lo que puede suceder en otros lugares, digamos, con otras cuentas de Twitter.
Entonces eso es lo que yo creo que hay una disociación entre lo que nosotros entendemos de la política y lo que puede estar pasando en la realidad. Y eso no vamos a tener ni un dato hasta el día domingo en que se abran las urnas, después de 2 días además, y ver qué pasó. La constitucional, además, desaparecida como discusión política de fondo. Y ese es, vuelvo al primer argumento, o sea, y ese es uno de los temas que se ha mencionado y que ha circulado, digamos, que es, si hay 4 elecciones el fin de semana, debe ser por algo. Y eso fue acuerdo, ¿eh? Ahí no lo impuso ni la derecha, ni el gobierno. Eso fue un acuerdo político. Vamos juntos, resolvamos esto juntos. Y probablemente lo que salga del día domingo va a ser explicado en función también de un escenario en que se va a tender más bien a llegar a un acuerdo, a construir un acuerdo, lo cual puede ser bueno igual, digamos, ¿no? Bueno o malo para Chile. Depende para dónde vaya, ¿no? El acuerdo. Pero me da la sensación de que ahí está también el problema, digamos, en que las elecciones simplemente no son respecto de las personas y que tú puedes ser gobernado por uno o por otro, alcalde, por ejemplo, y la verdad es que la vida de la gente no va a cambiar. Bárbara Klett. Yo tengo más esperanza. Yo también, ¿eh? Yo quiero transmitir más esperanza. O sea, de partida, o sea, claramente hiciste un análisis súper crudo, ¿no?, de la situación y bastante apegado a la realidad, sin ninguna duda. Pero a mí me pasa que yo siento o tengo la esperanza también, porque claramente no tengo ninguna certeza. Yo creo que estamos en un momento de inflexión súper potente como país en ponernos finalmente los pantalones largos como ciudadanos. Yo me creí ese cuento por lo menos y desde ahí estoy mirando este proceso. O sea, ya no somos los adolescentes que adolecíamos de posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Y de tener cierto nivel de conocimiento con respecto a las cosas que nos estaban pasando. Yo me conecto permanentemente con lo que vivimos en octubre del 2019, en donde, además de todo lo visual y artístico que significó expresarse, sentí que era una puesta a pantalón largo, potente del ciudadano que se dio cuenta, y de la ciudadana, que no solamente estábamos siendo abusados estructuralmente, sino que podían producirse los cambios. Todos sabemos, o sea, no todos sabemos, hay muchas posiciones y yo tuve una de ellas en contra de lo que se produjo finalmente en noviembre, que fue este acuerdo, independiente que se entiende que fue una ruta política para tratar de salir de la situación en que estábamos, pero finalmente igual, entendiendo que igual ya esa estructura es la formalidad en que vamos a expresarnos, en expresar nuestras intenciones de modificar lo que hoy día nos rige. Yo tengo la esperanza de que ahí va a haber un voto serio, va a haber un voto de personas que saben que nos estamos jugando una profunda posibilidad. Tengo muy claro que los cambios no van a venir en forma inmediata. Esto es un proceso de 2 años, ¿no? O 3, por ahí. Me refiero de los de la constituyente, ¿no? Pero creo que va a marcar una conversación distinta. Y yo siento, un poco conectándome con ese saludo que hizo Roberto de Maestro Maturana, si nosotros queremos que las cosas pasen, tenemos que tener diferentes conversaciones. Si seguimos conversando de lo mismo, solo va a pasar lo mismo. O lo que ya está pasando, ¿no? Si nosotros queremos y estamos hablando de un Chile que está o que quiere, ¿no es cierto?, cambiar o modificar, mejor dicho, transformar medianamente su forma de mirar las relaciones con el poder, ¿no es cierto?, y la relación con este modelo neoliberal. Tenemos que empezar a tener esas conversaciones. Estos son procesos a largo plazo, claramente no es inmediato, pero el participar, por ejemplo, en las elecciones, si logramos la participación que se tuvo en el apruebo, en el plebiscito, por ejemplo, yo creo que si eso se manifiesta, probablemente no estamos hablando
de una instancia con poca fortaleza, ¿sí? El tema, por ejemplo, de la elección de la alcaldía, yo siento que los alcaldes y las alcaldesas, su rol en la administración local, ¿no es cierto?, en la gestión local, es tremendamente importante y no da lo mismo quien esté ahí, no da lo mismo. Y yo creo que eso lo hemos ido aprendiendo. Yo tengo la confianza de que eso se va a manifestar también en las urnas. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente tampoco tenemos que tener tremendas aspiraciones ni pensar que vamos a tener el día lunes un Chile distinto, pero sí yo tengo la absoluta convicción de que nos podemos sorprender nosotros mismos, ¿no es cierto?, de la participación y de que esa participación se vaya reflejando, ¿no es cierto?, en nuevas instancias. Mi única preocupación honesta es que en esa conversación siguen participando los mismos y las mismas. Yo tengo la esperanza de que van a aparecer nuevos actores en esas nuevas conversaciones. Así que un poco eso. Y un poco contándole lo de la pregunta que me hizo Roberto. Fue una carta que leyó Lula en un congreso, el noveno congreso taller, ¿no es cierto?, del Grupo de Puebla, ¿eh? Y ahí él se refiere, Marco Antonio Minami, como su amigo y como una persona que como que hace el link, o sea, él y yo, de alguna manera, ¿no?, hemos vivido la injusticia, ¿no es cierto?, de ser juzgados sin juicio, sin presunción de inocencia, ¿no? Y él manifiesta en parte de la carta que eso muestra esta pseudo persecución, ¿no es cierto?, o persecución, no pseudo persecución, que él señala por los grupos económicos a quienes han querido hacer transformaciones profundas en sus respectivos espacios, y hace ese vínculo con Marco Antonio Minami, y habla también en general con respecto a otros líderes del Cono Sur. Marco Enrique, sí, aun cuando le hace un gran favor, porque la figura de Lula no es comparable con la figura de Marco Enrique, claramente. O sea, la amistad y ciertos compromisos y afinidades políticas permiten hacer la comparación, ¿no? Y más bien poner la mirada en cómo los sistemas de justicia están también fuertemente presionados por los grandes intereses empresariales. Y en ese sentido, lo que quise señalar respecto del momento que vivimos, a mí me parece que, dado que me parece muy bien que Víctor se refiera más que centro, izquierda o derecha, cuáles son programáticamente las perspectivas de sociedad. Entonces, por ejemplo, la virada del corporativismo, digamos, de la socialdemocracia, ¿no?, hacia, o más bien del corporativismo conservador, ¿no?, hacia la socialdemocracia, que hoy día se señala en lo que hace Lavín, por ejemplo, y la necesidad de que aparezca un corporativismo social y populista como el que representa Evelyn Matei, tiene que ver con el momento que vive Chile, digamos. O sea, ellos se ven obligados a abrirse, a responder, así como me hace pensar en lo que sucedió en Chile en los 60, porque una socialdemocracia manifestada en la democracia cristiana tenía en su consigna en los años 60 la revolución, ¿no? O sea, el proceso revolucionario era absolutamente necesario, producto del movimiento social que venía fraguándose desde los años 30 y 40. Hasta propio Estados Unidos levanta la Alianza para el Progreso, la necesidad de estados de bienestar, le quita el respaldo a las dictaduras, al primer periodo de dictadura del siglo XX, porque ya el nivel de organización del movimiento social y popular era tal que o esto se transformaba en revoluciones que no podían controlar, entonces aparece el concepto de revolución en libertad. Entonces, esto podría indicar que cuando el movimiento social y popular se manifiesta de manera masiva por los cambios, por las transformaciones, obliga a todo el mundo a ponerse al día, digamos, ¿no? Y en ese sentido, podría ser una muy buena señal lo que está pasando. Porque claramente la rebelión de octubre, que no es un estallido, porque es el resultado de una sistemática y permanente acción de distintos sectores,
por distintas demandas que confluyen en octubre del 2019 en un gran movimiento, obligó a modificar, ¿cierto?, no solo calendario, sino también estrategia e incluso contenidos programáticos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que podemos verlo de manera positiva. Ahora uno se pregunta, el voto es insuficiente como mecanismo, pero no es cualquier cosa, porque uno tiene que pensar que por una especie de arreglo o de acuerdo social o de cierta... se transforma en un dispositivo cultural al fin de cuentas, ¿no? Que las elecciones constituyen el proceso de legitimación de autoridad, aun cuando sabemos que eso está acompañado de críticas a la corrupción, a las maquinarias, a los dineros, pero es un mecanismo de legitimación, o sea, forma parte de nuestra cultura ciudadana, ¿no? Hoy día, el darle la relevancia a las elecciones. Entonces uno tiene que preguntarse quiénes eligen, ¿no? Y ahí por eso que se discute acerca de si es voluntario o es obligatorio, porque el voluntario deja la posibilidad a que mucha gente no vaya, más en este contexto de pandemia. Entonces es importante llevar esto a decir quiénes eligen y también generacionalmente, porque como las nuevas generaciones traen, ¿cierto?, asimismo como traen la reproducción de ideas muy conservadoras, también traen innovaciones porque son vivencias distintas. Por lo tanto, quienes votan es relevante, no solo la cantidad, sino qué sectores votan y qué sectores sociales, ¿no? Por eso es que el análisis de las votaciones no es solo el resultado final, sino que hay que preguntarse quiénes votaron por quiénes, de qué sector social, de qué clase, qué sucede con los pueblos originarios, etcétera. O sea, el domingo se está convocando a la ciudadanía, a quienes están habilitados para votar, ¿cierto?, a manifestarse y vamos a poder tener elementos de diagnóstico de el grado de conciencia social y política, el grado de organización, ¿no?, el grado de perspectiva de futuro, ¿no?, de proyecto que pueda haber. O sea, es un muy buen momento, un muy buen periodo también en ese sentido. Mientras más gente, más diversa, vaya a manifestarse este día domingo, con todas las dificultades que esto va a tener, pero también yo le veo el lado positivo en el sentido de que son 4 elecciones y entre medio 3 elecciones que implican cargo y el otro es la redacción de una nueva constitución o los que encabezan la redacción de una nueva constitución. Inevitablemente está cruzado, eso es lo que digo yo. O sea, si hoy día aparece una candidata a concejal con Jadwe, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que se compromete a un proyecto que va mucho más allá de ser concejal y va mucho más allá del momento que se vive. O el que aparece con Evelyn Mateo, o el que aparece con Desbordes o con Joaquín Lavín. Le está diciendo a la ciudadanía, un concejal o un constituyente o esto, que no es solo la persona, aquí hay algo más programático. Eso por lo menos a mí me entusiasma mucho como posibilidad, ¿no? Veamos qué es lo que sucede también. Nos quedan unos minutos. Bárbara Bueno, qué bueno escuchar, Roberto, de que a ti también te apasiona lo que viene, porque creo que es súper importante que transmitamos eso, el que estos son nuevas posibilidades y que nos va a permitir mirar el panorama, ¿no? Bien después las elecciones presidenciales, que no es menor, para todo lo que... Yo sigo insistentemente pensando, como les decía, esta imagen, ¿no es cierto?, del ponernos los pantalones largos. Yo siento que el primer hito va a ser lo que va a pasar el domingo, el sábado y domingo. Vamos a ver cómo nos comportamos como electorado, ¿no es cierto?, la manera en que enfrentamos este desafío que no es menor, porque además nos va a mostrar, como decías tú, Roberto, cuál va a ser el mapa político, ¿eh? Conversamos nosotros las primeras programas de este año con respecto a los liderazgos. ¿Se acuerdan que hablábamos de qué estaba pasando con los liderazgos, cuáles eran los liderazgos que tenían peso dentro de la región, por ejemplo, situándonos en nuestra región? Y efectivamente, pues yo creo que esta elección nos va a mostrar ese mapa
Y ese mapa nos va a permitir también proyectar, no de una manera como concreta y tácita, pero sí que nos va a generar una impresión de lo que va a ser en octubre, noviembre, no me acuerdo si es octubre, noviembre, las elecciones. No recuerdo, ahora no lo tengo, no sé si alguno de ustedes sabe si es octubre, noviembre. En noviembre. Víctor, noviembre ya. Y ahí vamos a tener que ver cómo nos organizamos para que, o sea, esto no para, este es un año que no para. ¿Ah? Quienes han estado en las campañas, quienes han estado dedicándole tiempo, ¿no es cierto?, a las campañas, ya sea desde sus respectivos roles, hay que seguir. ¿Ah? O sea, el lunes, martes se celebrará lo que haya que celebrar, a quienes tenga que celebrar, curar las heridas a quienes haya que sanar. Pero después hay que seguir adelante. O sea, viene un resto del año que tiene mucha importancia para nosotros. Yo vuelvo a reeditar el concepto de que, más allá de lo que ha querido instalar permanentemente la derecha, de que los políticos son malos, de que la política es mala, cuando lo dicen ellos mismos, que son tremendamente políticos, ¿no? Pero que han generado ese chip en nosotros, es volver a recuperar el concepto de la política como el arte de lo posible, ¿no es cierto? Y que apasiona, y que en definitiva yo tengo la esperanza que lo que yo vi en octubre del 2019 fue una demostración de que la ciudadanía entendió que no da lo mismo y que necesitamos ocupar un lugar. ¿Sí? Todos tenemos un lugar en esto, y no se trata de que tengas que participar directamente en un partido político o que tengas que sumarte a una campaña determinada, ¿no es cierto? Sino que primero hacerte tú misma tu pregunta de cuál es ese Chile, ese país, esa región en el cual quieres habitar, ¿no es cierto? ¿Qué líneas, ¿no? me llevan a eso y quiénes la representan? Y votar, informarse y votar. Yo creo que hay que recuperar ese valor, ¿eh? Porque vuelvo a lo mismo, esto es un año tremendamente importante. El domingo vamos a elegir cargos que van a ser muy, muy, muy gravitantes en nuestra vida, no a lo mejor en lo inmediato en algunos casos, pero sí para lo que viene, y en noviembre las elecciones presidenciales, que ya sabemos que no da lo mismo por quién votar, ya sabemos que no necesariamente una persona que sea empresaria va a ser una buena gestionadora, como fue lo que pensaron muchos que votaron por Piñera, y que además la sociedad hoy día no está aceptando cualquier cosa, y si hay que volver a organizarse, seguramente van a volver a organizar para poder seguir insistiendo en pro a las transformaciones que todos están esperando. Entonces, hagámoslo bien, participemos, seamos conscientes, seamos adultos y adultas en este periodo que nos toca de aquí a fin de año. Gracias, Bárbara. Roberto Morales. Yo quería destacar el hecho de que aparecieron voces que no aparecían. Fíjese usted la cantidad de gente que postula. Solo en Valdivia hay 72 candidatos a concejal. Son 72 voces que se han manifestado, ¿no? De distintos lados, distintas... Claro, uno las puede concentrar en posturas y eso, pero hay voces. Y así en cada comuna y en cada una de las elecciones. Pero yo quiero destacar el hecho que hay más de 100 voces que no se habían escuchado históricamente y que es primera vez que están presentes en un proceso tan relevante para una nueva constitución. Porque la constitución del 25 tuvo un grado de participación relativa, ¿no? Igual fue concentrada por alguna gente, pero muy relativa. La del 80, ¿para qué decir? Un solo sector en el marco de la dictadura. Pasaron casi 100 años para poder plantear por primera vez en la historia de Chile este grado de participación, que viene precedido por una consulta no vinculante de los contenidos de una nueva constitución que fue en el segundo gobierno de Bachelet. Y casi nadie habla de eso. Yo no soy bacheletista, pero participé, ¿cierto?, de los encuentros locales autoconvocados, que así se llamaban, los ELA, después a nivel comunal y regional, y lo que vi allí fue, claro, la gente más interesada, más progresista, digamos, que se metió a trabajar, y los contenidos muy relevantes. O sea, ahí como que fue una primera señal de que sí es posible. Entonces yo quiero decir que hay más de 100 voces de pueblos originarios que se manifiestan
por primera vez y que han tenido en el espacio y que no habían sido escuchados. Imagínense, gente que ni sabía que habían yaganes y hay un pueblo yagán. Hay 4 postulantes quechua, 4 rapanui, 49 mapuche, 8 licanantay, 5 cahuáscar, 5 diaguitas, 8 collas, 3 chango y 18 aymara. ¿Se dan cuenta? Probablemente para mucha gente, por primera vez, ven, escuchan a alguien que dicen, existen estos pueblos. Entonces yo creo que eso tiene una gran relevancia. Y son duplas, ¿no? Porque dado que está ahí se definió en el caso de los constituyentes de pueblos originarios, van en duplas. O sea, esto lo tienen que multiplicar por 2. Es decir, hay más de 200 voces de hombres y mujeres de pueblos originarios. En estos momentos han estado en un proceso de mostrarse por radio, por todos los canales posibles. Entonces yo celebro eso, creo que estamos enfrentados como sociedad a repensar si es un Estado federal, si es un Estado plurinacional. La propia noción de Estado que aparece tan fuerte, digamos, está siendo hoy día revisada. Y yo creo que eso es una buena señal. Y las elecciones nos van a permitir, junto a un gran movimiento social, que mientras más organizado, más consciente esté y dé cuenta de esta diversidad, es mejor para la sociedad, para lo que necesitamos vivir. Así que hay entusiasmo y pasión en esto y estamos muy atentos a lo que puede estar pasando. Gracias, Roberto, Bárbara, por estar con nosotros esta mañana, anticipando el fin de semana, digamos. Va a ser un fin de semana electoral. Además, nosotros trabajando para variar, digamos, ¿no? Esos días son de trabajo enorme para el equipo de la radio, siempre lo ha sido. Y bueno, obviamente vamos a tratar de que sea un espacio abierto, digamos, de todos modos. Así es que el fin de semana tenemos previsto transmisiones especiales sábado y domingo para poder estar conectados directamente con lo que esté pasando. Y el lunes temprano acá nos vemos entonces para seguir conversando. Muchas gracias, nos reencontramos. Chau. Chao, gracias. Buena semana y a ir a votar. Sí. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile